de la viuda y el juez injusto. El día viernes hablamos acerca de la fe de los 10 leprosos. ¿Por qué les hablo de esto en el contexto? Porque sus discípulos le dijeron, aumentanos la fe en unos versículos anteriores. Y Jesús les cuenta el deber del siervo, que prácticamente la fe, el núcleo de la fe es la obediencia. Recordemos, los demonios dicen que tienen fe porque creen en Dios, pero ellos no pueden obedecer, están incapacitados para obedecer a Dios. Dios, a los hijos de Dios, los capacitó para obedecerlo. ¿Cómo? Mediante el Espíritu que fue dado a aquellos hijos. Y dice que ese Espíritu clama, Abba Padre. Entonces, Dios nos ha capacitado a nosotros para obedecer su palabra. Entonces, ahora, nosotros debemos, hermanos, de arrodillarnos, de ser sumisos a su Espíritu. Porque una persona también puede ser rebelde al Espíritu de Dios. Al decirles esto, el Señor les dice que el siervo no le dice las palabras de su amo, no se las hace contrarias, ¿cómo le podríamos decir? No rechaza el obedecer. El amo lo manda a hacer algo y él no dice, no, pero no quiero. Él tiene que ir. Después le cuenta la parábola de los 10 leprosos, la situación que pasa con los 10 leprosos. Es una historia real. Entonces, y dice que solamente vino uno. Entonces esa fe nosotros la miramos, de que es una fe que obedece, como los 10 leprosos van, hermanos, ellos van, obedecen la palabra. Y en el camino son sanados todos, pero solamente uno regresa. Entonces esa fe nos lleva a nosotros a tener una fe, y era el tema, la fe proscuneo. Una fe que nos rinde, nos hace rendir totalmente a Dios. Y en esa fe nosotros debemos de andar. Ahora, esta fe de los postreros tiempos que les quiero hablar es la secuencia después de que el Señor habla de la venida del reino y habla acerca de cómo estaría esa fe en los postreros tiempos. Cuando se habla de los postreros tiempos se habla de los días escatos en griego, pero es de los últimos días. La fe que tendrían esas personas. Dice Lucas 18, versículo 1. Y mire cómo Jesús no dijo, Señor, discípulos, ¿ya entendieron qué es la fe? Sino que les cuenta otra historia y otra historia. Y esta es la secuencia, dice, y Jesús le refería una parábola para ampliar más el tema acerca de la fe, para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Es decir, la oración ora, la fe ora en todo tiempo. Es una fe perseverante en todo tiempo y no desfallece, dice. Diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, diciendo, hazme justicia y a mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, al parecer venía continuamente ante el juez a decirle, hazme justicia. Le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor le dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. Escuchad. Dice, y no hará Dios justicia a sus escogidos que le claman a Él día y noche, y no tardará mucho en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, dice una pregunta, ¿hallará fe en la tierra?
El énfasis de la fe de los postreros tiempos se basa en esta pregunta. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará ese tipo de fe perseverante como la viuda ante jueces injustos? ¿Hallará en la iglesia, hallará en su pueblo ese tipo de fe de la cual está hablando en la parábola ante las injusticias de los últimos tiempos? Porque cuando se habla de los postreros tiempos, él señala que la segunda venida del Hijo, cuando el Hijo del Hombre venga, es decir, cuando Él venga en su regreso, serán tiempos peligrosos. Vamos a orar, Padre, Señor Dios Todopoderoso. Oramos, Señor, para que tu Espíritu, Señor, nos guíe, nos ilumine tu palabra, Señor. Ayúdanos que nuestros pensamientos estén, Señor, Padre, en las Escrituras. Padre, rechazamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, todo pensamiento humano, todo sistema que nos ha de alguna manera, Señor, enseñado religiosamente, Padre, de tener la confianza en hombres y no en el Hijo de Dios. Te lo pedimos en el nombre de poderoso de Jesús. Ayúdanos, como los discípulos te dijeron, Señor, aumentanos la fe para poder vivir estos tiempos tan peligrosos en los que estamos viviendo, Señor. Así que, hermanos, estamos viviendo en un tiempo realmente peligroso, donde se ha perdido el sentido de la justicia, hermano. Se ha perdido el sentido de la justicia mediante guerras que nosotros miramos, mediante las injusticias a los débiles que nosotros estamos viendo. Incluso, hermanos, estamos viendo cómo inmigrantes están yendo en contra de inmigrantes. Estamos viendo incluso injusticia de niños que han muerto en conflictos de guerra. Y muchos incluso han dicho que, bueno, alguien tiene que pagar. Otros libertadores dicen, bueno, la libertad tiene un precio. Bueno, como no son los hijos, ¿verdad?, de ellos, fácilmente se les hace, hermano, hacerlos como una moneda de cambio. Los inmigrantes están siendo utilizados como una moneda política. En el Congreso de aquí se han reunido varias veces, hermanos, para establecer leyes. Los demócratas o los republicanos, para llegar a un acuerdo, le dicen, bueno, ayúdanos a construir el muro más alto. No, tú ayúdanos a poder poner leyes en contra de los inmigrantes. Y utilizan la migración como esa moneda de cambio. Mire qué injusticia. Y muchas madres o padres vienen a este país con la necesidad de poder salir adelante o huyendo de otros sistemas. ¿Por qué hablo, hermano, acerca de estas situaciones que están pasando? Porque la vida cristiana no se vive en una burbuja. Les cuento. Participamos de una labor social. Nuestra fe debe de participar en una labor, hermanos, diariamente con nuestro prójimo. Aquellas personas que están en el poder son personas, hermanos, que deben de tener un temor a Dios. La Escritura nos habla que en los posteriores tiempos habrán jueces injustos, gobernadores que no tendrán temor de Dios. Y la fe que Dios habla que la iglesia debe tener debe ser como esa viuda. Estos acontecimientos, hermanos, entre Irán y las tensiones donde realmente participa Estados Unidos, nos recuerda realmente que el mundo está lleno de conflictos, donde los más débiles sufren, hermanos. Y Dios tiene en su visión la importancia de la viuda. Una historia que nos cuenta que la viuda, hermanos, es una mujer indefensa. Es una carga social. No tiene un poder político. No tiene un poder económico. No tiene nadie que la sustente. Entonces la Escritura nos habla que la fe de aquellos que han creído en Él debe de ser sustentada únicamente en el líder o en el presidente de este país. ¿Qué creen ustedes?
debe ser sustentada únicamente en Dios. Únicamente en Dios. Esa viuda iba a ese juez injusto porque sabía y tenía temor de Dios. Sabía que era Dios en su momento que iba a utilizar a una persona para hacerle justicia. Y Jesús realiza esa pregunta, pero es una pregunta retórica, que pueden llamarle. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta para manifestar realmente una convicción, no una duda. Expresa realmente que será muy difícil este tipo de fe en los postreros tiempos. No está hablando de que si va a haber religión, hermano, porque religiones hay muchas. El mundo está lleno de religiones. No está hablando diciendo si las iglesias se van a llenar o no. ¿Hallará este tipo de fe como la viuda en estos postreros tiempos de injusticia? ¿Hallará esta fe? Jesús está afirmando que la fe de la viuda será escasa en los postreros tiempos. Y mi invitación, hermanos, es para que nosotros tengamos este tipo de fe, que no perdamos nuestros valores morales que Dios nos ha hecho amar por el prójimo, por los indefensos, por las viudas, por el huérfano, y que seamos nosotros, hermanos, que rechacen esas conductas que no aman al prójimo. Me decía una persona, bueno, yo quisiera que saquen al dictador de Venezuela, aunque sean muchos los muertos. Y digo yo, no sabes lo que estás diciendo, hermano. Si tú estuvieras del otro lado, allí, seguramente no te gustaría que fueran tus hijos, tus hermanos los que padecieran esa muerte. No, es que, bueno, que lo saquen porque totalmente el petróleo se lo está robando China, Irán, total que se lo robe, da igual Estados Unidos. Nos estamos escuchando lo que se está diciendo. ¿Estás a favor de un robo? ¿Estás a favor de la injusticia? Realmente creo que todas las cosas que están pasando es un reacomodamiento de un nuevo orden mundial, hermanos. Después vamos a ir viendo esas cosas. Esto es como una introducción. Y Dios, en su momento, aquellos que estaban en desobediencia, en la verdadera fe, le dijo a Jeremías, hermanos, que iba a venir un gobierno y que Dios les iba a dar el poder a ese gobierno, pero después iba a ser Dios el que iba a castigar a ese pueblo. Pero no es que Dios está a favor de la injusticia. Dios va a traer el pago de las injusticias. Y si nosotros nos volvemos partícipes de ese sistema, vamos a participar también, hermano, del pago de las injusticias. El Señor, hermanos, cuestiona realmente si hallará ese tipo de fe. Y no estoy hablando, hermanos, de que salgamos a las calles, hermanos. Como en mi país, en Honduras, para el golpe de Estado, se recuerda, mandaron a llamar las iglesias, esto fue lo tremendo, mandaron a llamar a las iglesias a salir a las calles por las injusticias y vestidos de blanco para que significara la paz. No, Dios no nos llamó a eso, hermanos. La Escritura dice que no es con espada ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Entonces, cuando una iglesia o un creyente no sabe realmente a lo que fue llamado, se deja manipular por el sistema. Y algunos, estábamos hablando con nuestro hermano ayer, tienen esa fe en el gobernante, dicen, no, el otro que venga. 4 años más, dicen el otro. ¿No me ajustó el tiempo para seguir robando y engañando? No, el otro partido político. Y pasan los años y la gente sigue poniendo la fe y la esperanza en este sistema de este mundo. Cuando Dios los ha mandado que pongan el sistema y su fe en Él.
Nuestro hermano nos decía, contaba un testimonio, decía, yo no me voy a dejar engañar, que me pareció maravilloso ese ejemplo, no me voy a dejar engañar del anticristo. Dice, bueno, vamos a ver, dice, que le dijo un predicador, si cada 4 años usted se deja engañar por el que viene. Entonces, y la astucia que va a tener el anticristo es una astucia por unas potestades superiores que manejan a los gobernantes injustos. Entonces, nosotros debemos de tener esa fe en el Hijo del Hombre. Mire lo que la viuda empezó a clamar por la situación de la opresión, como nosotros debemos de clamar a Dios por esa opresión que puede pasar. Dice Salmos 68:3. Alégrense los justos, regocíjense delante de Dios. Sí, que rebosen de alegría. Cantad a Dios. Cantad alabanzas a su nombre. Es Salmos 68:4. Abrid paso al que cabalga a los desiertos, cuyo nombre es el Señor. Regocijaos en él. Esta es la lectura de una justicia que viene. No dice cuándo va a venir, no dice si mañana va a venir, hermano. Pero viene. Es una justicia que literalmente viene. Es esa fe que nosotros debemos. ¿Cuál justicia, hermano? La del otro presidente que viene. No, la justicia del Hijo del Hombre que gobernará a las naciones, hermanos. Y aquellos que han creído con Él en esa justicia, hermanos, vendrán con Él. Dice, cuyo nombre es el Señor, regocijaos delante de Él. Padre, dice, y dice que este rey gobernante, en la cual la viuda tenía esa fe, que era padre de los huérfanos, defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dios, dice, prepara un hogar para los solitarios. Es ese Dios, hermano, que quiero hablarles. Un Dios, hermano, que está atento de las oraciones de los débiles. Un Dios que está atento de las oraciones de aquellas personas que han sido abusadas moralmente, hermano, o corporalmente. Y han buscado justicia y no la encuentran. No encuentran cómo es posible, hermano, que un padre abusador siga viviendo y siga abusando de sus hijas. No es posible que personas, hermanos, líderes religiosos, estén libres cuando han abusado de niños. Y cuando la persona va a poner la denuncia, se encuentra con que el juez está ligado o la justicia está ligado. ¿Por qué? Porque bajo la mesa han cobrado favores, han cobrado dinero. Eso es lo que estamos nosotros viendo a nivel mundial. A nivel mundial. Hermano, pero yo no me meto con nadie, a mí no me ha pasado nada de eso, hermano. Todo mundo sufre una parte de esas injusticias, hermanos. Cuando pasaron esas cosas antes de la Segunda Guerra Mundial, Hitler se fue contra unos primero. Y ellos dijeron a mí, no es conmigo. Después fue con otro grupo. Ellos aplaudían esas. Y cuenta, hermano, la historia de que cuando me tocó a mí, ya era demasiado tarde. Porque pusieron su fe en un hombre. Le aplaudían esas injusticias que hacían. Y dice, Dios prepara un hogar para los solitarios. ¿Cuál es ese hogar, hermanos? La fe, hermanos. Un día Dios va a traer justicia a este mundo corrupto. No van a salir librados, hermanos. Aunque mueran supuestamente en riquezas, hermanos, Dios traerá aflicción a su corazón. Va a traer justicia, hermanos. Va a traer justicia. Y esa debería ser la conducta, hermanos, de aquellos que viven en una fe. Dice, conduce a los cautivos a prosperidad. Cuando una persona sufre
de una falta de justicia por dentro, bueno, su ánimo decae. No quiere vivir. Piensa que esa persona es invalorada, vale algo a la izquierda, nada. Entonces no se siente, hermanos, defendida ni por el sistema, ni por la familia, porque tienen temor. Dice que conduce a los cautivos a la prosperidad. Cuando hay una verdadera fe, a pesar de las injusticias, como esa viuda, sigue reclamando por justicia. Ay, hermano, es que yo tengo temor, fíjate de lo que me pueden hacer. Hermano, entonces nuestra fe no está verdaderamente en el Hijo de Dios, porque la verdadera fe no vende los principios, no vende la moralidad. ¿Qué, hermano, qué vamos a hacer? Mire que si a mí me botan de mi trabajo, si un jefe me dijo que me llevara aquello, y si no me lo llevo me sacan. ¿Qué va a hacer? ¿Va a vender lo que Dios le ha enseñado, el temor de Dios, por causa del temor a los hombres y no el temor a Dios? Ay, hermano, ¿qué va a pasar si yo digo que no a las injusticias de este presidente o de aquel gobernador? Voy a ser perseguido. Hermano, los primeros creyentes fueron perseguidos porque declararon, hermano, que la fe debería estar basada en el Hijo del Hombre y no ya en las leyes del Levítico, que era la fe por obras. Y ellos fueron perseguidos a la muerte. Incluso nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la muerte por llevar la gracia, hermanos, para liberación. Dice, solo los rebeldes habitan en tierra seca. El rechazar la verdadera fe nos rebela contra el Hijo de Dios, hermano. Hay uno de los pecados imperdonables que puede tener una persona, y es el pecado imperdonable de rechazar la fe. No hay perdón, hermano. Si nosotros rechazamos al Hijo de Dios, ¿qué salvación va a haber si es la única salvación que el ser humano puede llegar a obtener? ¿Qué salvación puede haber? Entonces dice que los rebeldes habitan en tierra seca. La Escritura presenta a Dios como un defensor, hermanos, de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros. Nosotros somos extranjeros, muchos, hermanos, en esta tierra. Incluso aquellos que vienen de otros países, si usted no tiene ojos azules, si usted no es blanco, le ponen en duda la ciudadanía, hermano. Y seguro, preséntela, le dice. Entonces, hermano, somos afligidos. Dice 2 de Pedro 2:7, no sé si me regala un poquito de agua. Hablando acerca de esa opresión, hermano, que no es nueva, sino que se ha vivido en los tiempos. Y cómo también esa injusticia va a ser castigada a su debido tiempo. 2 de Pedro 2:7. Pedro establece de que en medio de aquella injusticia vivía un justo. Su alma se afligía por las injusticias que pasaban en esa tierra. Era una tierra llena de inmoralidad e injusticia a los extranjeros. Y establece que el pago por aquella injusticia fue un justo juicio de Dios. Se afligía, hermano. Si nuestra fe no nos aflige por las situaciones que nosotros estamos pasando, hermano, busquemos, indaguemos, supervisemos nuestra fe, porque debería de traer un ardor en nuestro corazón por las injusticias que nosotros estemos pasando. Ay, hermano, por las pequeñas injusticias que nosotros estemos pasando, en las congregaciones, hermanos, en los lugares de trabajo, nuestro corazón debe arder, no a nosotros muchas veces, sino a las injusticias que nosotros miremos a nuestro prójimo. Dices, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos.
Dice, porque ese es justo por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos. Mira vos, y si agarramos a aquel, le damos chamba, trabajo, y después no le pagamos. ¿Usted se goza por escuchar eso, hermano? Entonces, hermanos, deberíamos de sentirnos afligidos. Él escuchaba esas cosas, hermano. Mira vos, y que como no hay dinero aquí, ¿verdad?, para el gobierno, ¿qué tal si a los inmigrantes ya no les regresamos las taxas? ¿Qué tal si lo que ellos aportan para el retiro se los quitamos y se los damos a los americanos? A los que son de aquí, de allá, con hojas azules. Eso es lo que se está estudiando, hermano. Eso es lo que se está estudiando y eso es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a quitarle dinero a los inmigrantes, ya que el dinero no saliera del Estado para poderlo hacer partícipe, hermano, las necesidades que tenían para comprar armamento. Actualmente en las leyes de Estados Unidos se han puesto aranceles para que los inmigrantes no estén enviando dinero a los países. Para que por si acaso, hermanos, ellos no insistan en enviar ese dinero. Le cuento, históricamente, siempre ha pasado. Que han congelado las cuentas. Yo no lo llamo a usted para que, ay, hermano, ¿y qué hacemos? Entonces, ponga su fe en Cristo, hermano. Ponga su fe en el Señor. Las situaciones que están pasando están llevando a esas leyes, hermanos, a que a los más indefensos, la viuda, y los huérfanos, pero explícitamente la viuda, como en la parábola, ella tenía un derecho legal en el primer siglo. Y era participar de los diezmos, porque era una parte del gobierno que se lo retroalimentara. Era algo esencial que ella debía de tener. Debía de participar de esas cosas. Y ella ya no estaba siendo partícipe. Cuando se le habla a las escrituras en Malaquías, cuando le dice, ustedes me habéis robado el diezmo, muchos apóstolos o pastores, se les habla al pueblo. Pero cuando el Señor habla allí, ustedes me habéis robado, es que ellos les estaban dejando de dar la manutención a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, a los desamparados, y ellos mismos se lo estaban quedando para su propio beneficio. Una viuda, hermano. Alguien que no tiene, hermano, déjeme, tal vez quiero que su corazón arda de aquí, hermano. Una viuda que no tiene hijos, hermano. Que la mantenga. Su esposo murió. Está sola. ¿Cómo pagará la renta, hermano? ¿Cómo tendrá el día de mañana para comer? Una viuda, una persona que está rechazada en el sistema, donde va a buscar trabajo y no le dan porque ya pasó su tiempo producible. Y va una persona más joven y escogen a la persona más joven porque en el sistema es una persona desechada. Ese es el sistema en el cual nosotros estamos viviendo y es la fe que nosotros debemos tener en el Señor. Pero Dios, hermanos, conserva las almas de sus justos. Muchos dicen de que los sellos no han sido abiertos, pero hermanos, esta gran apostasía que se está viviendo en estos tiempos es el primer sello. Aquel quinto sello que se habla en Apocalipsis 6:9, ve y dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Es decir, eran personas que habían muerto y creído en el Señor Jesucristo, que era un hombre correcto. Sus vidas querían ser como Él. Y habían muerto a causa de la palabra de Dios y del buen testimonio que tenían por la fe que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo,
¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? La Escritura habla y dice que la iglesia, su espíritu y la iglesia dicen, ven, ven Señor. ¿Por qué dice ven? Claman por justicia, porque la justicia, la verdadera justicia, no la traerá un hombre, no la traerá Bukele, no la traerá Trump, no la traerá... Hermano, la verdadera justicia la traerá su Hijo. Y entonces por eso dice, y el espíritu y la novia dicen, ven, ven Señor, porque es tanta la injusticia en el mundo, hermano, que dice, ven, ven Señor. Y claman a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor verdadero, esperarás para juzgar? La venida del Señor traerá juicio porque Él vendrá en su reino. Él vendrá a establecer su reino aquí en la tierra. Claro, hermano. Los ricos y poderosos, hermano, ¿usted cree que van a querer soltar el poder? Por eso dice Salmos, se amontinan y traman planes contra el ungido. Hermano, y ese es el tema a continuación que vamos a estudiar, pero ese es el deseo, hermano, de que no quieren que Cristo gobierne. Y eventualmente va a gobernar y va a traer justicia, pero ellos van a pagar. Ahí, hermanos, una noticia que a mí me impactó, y cuando testimonio estaba recién convertido, pensé que de esto de la fe, hermano, era encerrarse en una burbuja religiosa, hermano. Ay, esos pecadores 7 suelas están pagando porque se lo merecen. Y me encerraba a orar y llevaba mi vida cristiana, entre comillas. Y iba caminando, hermanos. Trato poco de contarles de esto, lo espiritual, casi basarme en la escritura, pero, hermano, es testimonio. Y era un ávido lector de la prensa, periódico. Lo leía al revés y atrás, hermano. Cuando me convertí, lo rechacé, hermano. Eso es del diablo. Y vivía en mi burbuja, hermano, allí. Escucho una voz que me dice que me voy yo para mi trabajo. Cómprate el periódico. Ay, del diablo. Pasé otra vez, compra el periódico. Reprendí a vos. Tercera vez, y bueno, lo voy a comprar. Lo compré. Lo metí ahí, ¿no? Iba leyendo la escritura en el bus. En un momento, la escritura era, hermano, vacía, como que no tenía sentido. Y abrí el periódico. En la portada, y que me impacta, hermano, es niña de 4 años, violada por su padre, pero antes fue abusada sexualmente. Me empecé a llorar en el bus, hermano. Y era esto lo que Dios estaba enseñando y le enseña a los creyentes: ser sal de la tierra, ser luz del mundo. ¿Acaso se pone una luz escondida debajo, hermano? La fe que Dios nos ha dado a nosotros es para ser evidenciada y mostrar que las injusticias del mundo, hermano, es un pecado, es una iniquidad, es una asquerosidad a la nariz de Dios. Pero es nuestra conducta recta, es nuestra fe que va a dar evidencia de que el mundo se está pudriendo. La sal persevera, preserva, hermano, la carne. En la antigüedad la sal era tenida como oro. Es más, la palabra salario viene de allí. Porque como no había plata ni oro en un tiempo y valía más la sal, entonces la gente se le pagaba con sal. En ese tiempo eran salados. Sí. Entonces se les pagaba con sal. Y a eso se le llamaba asalariados. Entonces, esa sal preserva, hermanos, la carne. Y cuando la carne no se preserva, se pudre. Así nuestra fe, la fe que Dios nos ha dado, debe de preservar los valores del mundo, hermano. El mundo no conoce a Dios, hermano, lo conoce mediante ustedes. La fe que nosotros debemos de evidenciar, hermanos. ¿No han dicho algunas veces, y es que yo no he conocido a nadie así como tú? Hombre, si hay
bastante. Dios le dijo a Elías, quedan 7,000 que no han doblado rodillas. Por ahí uno se estaba jactando y decía, es que yo, hermano, solo yo he quedado. No, hermano, no te equivoques. 7,000 que no han doblado. Hay muchos que Dios tiene por allí, hermanos, que tratan de preservar su conducta y su fe y no le tienen miedo a la muerte porque, hermano, Dios ya los rescató de la muerte. Dice Primera de Tesalonicenses 5:17. No lo busquen, solo lo voy a leer. Dice, orad sin cesar. Pero lo tremendo de este texto es que en el contexto es una carta de la fe de los postreros tiempos. Pablo llama a orar sin cesar, a ser como esa viuda que perseveró en la oración. Que decir, Dios, un día vas a traer justicia. Y oremos nosotros, hermanos, sin desmayar, a pesar de que estamos siendo, hermanos, tratados indignamente. ¿Acaso no es el mismo derecho que tiene una persona con ojos azules que una persona que no los tenga? O una persona blanca con una, como dicen, piel humilde, de un color humilde. Es el mismo derecho que alguien que tenga los cabellos así paraditos, hermano, con aquel que lo tenga rubio. Es un derecho, hermanos, que ahora alguien que no tenga, hermanos, algunas características que ellos estiman superiores, sean tratados indiferentes. Eso es racismo, hermano. Eso es racismo. El mundo sigue funcionando, hermano, y seguirá funcionando hasta la venida de Cristo como un tribunal de un juez injusto. Muchos de ellos no hacen justicia como este juez injusto para ser justos. Hacen justicia porque quieren ser admirados. La verdadera justicia, hermano, no radica, no es el núcleo de que se beneficie una persona a sí misma. El juez injusto lo que quería beneficiarse es quitarse a esa viuda de su camino. El juez dijo algo que aterra. Algo que hemos escuchado, pero no tal vez con esas mismas palabras, pero es el mismo concepto. Él dijo, ni temo a Dios, ni respeto a los hombres. Parecieran que aquellas palabras, hermanos, las haya dicho el presidente Trump o otro líder mundial. No sé si van a banear él. Pero hermanos, él sabe qué le dijeron acerca de que no estaba cumpliendo los derechos y la ley de algunos tratados. Le dijeron, pero tú no estás cumpliendo algunos derechos legales o algunas leyes. ¿Leyes? Dijo. No, leyes, yo me baso en mi propia moralidad. Eso es lo que dijo el juez injusto, hermano. No temo a Dios ni a la ley. Hermano, si el mundo se basara en la moralidad de cada ser humano, iría de corrupción en corrupción y las leyes corruptas se hicieran ley. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo. La marihuana se hizo ley, hermano. La cocaína dentro muy pronto se va a hacer ley. Dice Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría, no lo busquen, hermanos, si lo quieren buscar para saber que está ahí, lo pueden hacer. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el conocimiento del santo es inteligencia. El conocimiento de sus leyes y caminar en esas leyes es de un hombre inteligente, hermano. Es inteligencia. Y es un peligro realmente ponerse por encima de la ley, porque lo que realmente se está queriendo hacer es Dios. Y eso es el espíritu, el anticristo, que en los postreros tiempos, hermanos, se levantarían hombres amadores de sí mismos.
Hombres que no tendrían el temor a Dios. De eso es lo que el Señor habla, que en la fe de los posteriores tiempos, estos hombres estarían en el gobierno. Estos hombres estarían en lugares de prominencia. Cuando el mundo produce líderes que no temen a Dios, la pregunta es, ¿habrá todavía un pueblo que sí tema a Dios? ¿Habrá realmente un pueblo que tenga temor a Dios cuando el mundo solamente produce líderes mundiales que no crean ni teman a la justicia? Esta parábola, hermano, del juez injusto y la vida describe perfectamente el tiempo en los cuales nos tocó vivir. Y Dios es capaz, hermano, de sostener esa fe en medio de la opresión, en medio de la corrupción, en medio de las guerras, en medio de la explotación. Y probablemente alguien dirá por ahí, tal vez un poco perdido de las situaciones que estará pasando, pero hermano, ¿qué me afecta a mí la guerra? Bueno, le cuento, hermano, los precios suben, hermano. Los ricos y poderosos se hacen más millonarios. Ellos no les importa si una persona come o no come. Por ahí dicen de que las rentas aumentaron en el 2020 porque el petróleo subió y no las volvieron a bajar porque el petróleo bajó. Ellos siguen haciendo más dinero porque a la gente la tienen como mercadería, como un producto más. Explotan a las almas inconstantes. La Escritura llama a eso, a la corrupción, a las guerras, a la opresión, a la explotación. Dios llama Babilonia, así lo llama. Y dice en Apocalipsis 18:7, esto sí, hermano, lo pueden buscar. Dice que Babilonia, este sistema del mundo mezclado con religión, porque todos los poderes políticos, religiosos, están amalgamados, están unidos. Las guerras, sí, pasan por algo económico, pero atrás de las guerras lo manejan lobbies, lo manejan poderosos o ricos que tienen un tipo de religión. Usted mire ahorita, actualmente, hermano, está el Islam, está en guerra con un sistema que cree que realmente Jesús no es el Señor, que es Israel y Estados Unidos, hermanos, están unidos en esa guerra. Entonces Babilonia es esa amalgama, hermano, de poderes religiosos. Y dice, cuando ella se glorificó a sí misma, vivió sensualmente. Es decir, Babilonia, este sistema del mundo, los ricos y poderosos, vivieron sensualmente. Así, darle el tormento, duelo, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina. Yo soy un poderoso, para que pueda entenderlo, yo soy un poderoso, yo soy un juez, yo soy un gobernante. No soy viuda. Yo no soy viuda, yo no tengo esa carencia de que nadie vele por mí, no tengo ejércitos, tengo personas a las cuales tengo que cobrarles secretos. Dice, nunca veré duelo. Por eso, en un solo día, dice Apocalipsis 18:8, vendrán plagas. Mire lo que parte del juicio que vendrá. Vendrán plagas, muertes, duelo y hambre. Y será quemada con fuego. Porque el Señor Dios que las juzga es poderoso, tal y como aconteció con Sodoma y Gomorra. Por eso el Señor habla y dice, en unos versículos anteriores, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, tal y como salió Lot. Cuando se habla y dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, hermano, ¿y para dónde me voy a ir, hermano? No, es salir de ese sistema en el cual nosotros pensamos que las injusticias que están haciendo a los demás es verdad. Dios sacó a Lot, hermanos, así antes de que venga, hermanos, ese
ese castigo o ese juicio, va a venir, hermano, ese arrebatamiento. Va a venir el pago por sus maldades. Dice Apocalipsis 18:9, y los reyes de la tierra cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella. Lloraron, dice, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Mirarán de pie de lejos a causa del temor de su tormento, diciendo, ay de la gran Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado su juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán por ella, porque nadie compra de sus mercancías. Cargamento de oro, de plata, piedras preciosas, perlas de lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda clase de maderas olorosas, y todo objeto de marfil, objeto de hecho de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol. Todas estas, hermanos, son cosas que necesitaba el imperio en ese tiempo. Hoy nosotros leeríamos, hermanos, tierras raras, petróleo, gas natural, y en una de las cosas dice canela, especias aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva, flor de harina, trigo. En el 13, bestias, caballos, ovejas, carros, esclavos, diría tanques, misiles. Pero hay algo que sale de lo material. Y al terminar dice esclavos y vidas humanas. En otras versiones dice trafica con las almas de los hombres. Trafica con las almas de los hombres. Es decir que este sistema, hermano, tiene la vida del ser humano como una cosa con la cual pueda manipular a otros reyes, pueda tener una moneda de cambio. Por eso, hermanos, debemos nosotros de arder por esa injusticia que pueden hacer hacia los demás, de tenerlos como una arma, hermanos, o una moneda política. Hay un caso, hermanos, que no quise poner imágenes, porque sí está fuerte, de Jeffrey Epstein. Es un caso que perturba, hermano. Es un caso en el cual una de las primeras víctimas que salió a hablar acerca de que hubieron poderosos, gente influyente en el sistema, fue violada cuando tenía 17 años. Esta persona aparece allí en los archivos. La trataron como loca. No pudo hacer justicia. Nadie le hizo justicia. Por eso es ese tema, hermano. Que una persona que si le han hecho injusticia y piensa de que en ningún momento, ni en esta vida ni en la otra por venir, va a haber justicia, va a desfallecer. Y desfalleció, hermano, su ánimo, hasta el grado de que, entre comillas, se quitó la vida. Cosa que se la pudieron haber quitado. Pero una de las denuncias que fue a este presidente que está actualmente. Entonces, los archivos se abrieron, capturaron a la persona llamada Jeffrey Epstein. Creo que tengo unos videos hablando de eso desde el 2020, hermano. A mí me dio tanta asquerosidad que no seguí en eso porque no quería entrar más en eso. Dios me fue abriendo los ojos de eso. Esta persona, hermanos, fue tratada como loca. Después es capturada esta persona, Jeffrey Epstein. Ya hay archivos dentro del Mossad, que es la inteligencia israelí, donde posiblemente, hermano, fueron cobrados secretos. Esta persona rica y poderosa tenía una isla en la cual hacían negocios dentro de la isla